Perdón, chicos, ¿me sacó nada más a mí o a todos? Solo a usted. Creo que a usted. Usted, profe. Nada más a mí, ¿verdad? Sí. Fíjense, Sí. bueno, sí me escuchan. Ahorita, se reincorpora el video. Fue porque me sacó. Ah, pues fíjense, esta es una muestra clara de esto. A mí no me había pasado que me sacara la plataforma. Es por lo que les decía que hay bajadas y subidas de internet. En mi caso, ahorita aquí está muy inestable el internet. Entonces, fíjense, ahondando en el tema que estaba platicándoles, me decía eso la maestra Lidia ayer. ¿Sabes qué? Trata de ser todavía más flexible o más laxo en el tema de entender y comprender que no todos tienen internet. Y si lo tienen, habrá que ver qué bajada o de qué intensidad por el costo. Otra, aunque no lo quieras creer, hay quienes no tienen un dispositivo smart o muy inteligente, valga la palabra, o no sé si el celular o la computadora. Y aparte otra, algunos chicos no son locales todos, algunos son foráneos. Entonces, por estas situaciones que estamos tratando de hacerles saber a los profesores, a las profesoras, que traten de ser todavía más empáticos, más inclusivos o comprensibles con las alumnas y los alumnos. Yo le comentaba la situación que de lo nuestro, al menos de nuestra materia, como las otras materias que manejo, todo está quedando grabado. Con esa finalidad, fíjense, por eso es que me adelantaba a ello, para que cualquier duda, aclaración o comentario, ustedes, no solamente como alumnos, sino yo como profesor o maestro más bien, y en el caso también de las autoridades, puedan allegarse de este material que en vivo está aquí. Yo les mando las invitaciones del Zoom, al menos al jefe de sección, para que él el día y la hora que quiera pueda entrar. Se los adelanto, chicos, porque si ustedes ven que entra alguien que no ubican del salón y con mayor razón, grande en edad o que ustedes lo ubiquen como profesor o como autoridad, es porque yo no tengo ningún problema de que puedan ingresar a cualquier horario o día de las clases que tengo en la UNAM. Y en las abiertas también, en las particulares, perdón, que también estamos dando clase. ¿Por qué les comento todo esto, compañeras y compañeros? Por este tipo de dinámicas que sé que se pueden dar. Yo entiendo y comprendo que la situación ahorita del encierro, del resguardo, da para que psicológicamente tengamos alguna que otra problemática en dispersión o manifestación de alguna conducta que no es lo normal, porque no estamos en una situación ordinaria, estamos en una situación extraordinaria. Bueno, por ello es que soy enfático, reiterativo en esto, no importa que sea repetitivo, perdón, porque tenemos que tratar de ser incluyentes, chicos, comprensibles y entendibles en el tema de que todos estamos en esta misma situación. Entonces, al menos aquí con el grupo tratar de que lo más posible podamos llevar la dinámica de metodología aprendizaje, enseñanza-aprendizaje para bien. O sea que tengamos respeto, vaya, ¿no? Yo sé que en muchos casos es difícil, que hay una dinámica de violencia intrafamiliar tremenda o radical en algunos casos, yo lo sé y insisto, entiendo y comprendo ese tema, eso inclusive va más allá a cuestiones de convicción personal, ¿no? Y yo lo único que sí les pediría, chicas, chicos, es que tratemos en la clase, que no dura 3 horas, ni 2 horas y media, o mucho, que tratemos de poder estar de manera muy, muy atenta y dispuesta, y sobre todo, chicos, querer estar. Con esto que les estoy diciendo, que las autoridades nos decían ayer, la semana pasada, desde que iniciamos, ayer fue muy, muy enfática la maestra Lidia, me comentaba esto, se los iba a decir al final, de todos modos, aprovechando la situación. Nos decía esto: traten de ser todavía más entendidos y comprendidos con las alumnas y los alumnos. Yo le dije, pues yo tengo todo grabado, porque después de que estamos en vivo, tú puedes entrar el día y la hora que quieras, y queda grabado y se va a YouTube. Lo único que hacemos es una revisión rápida o edición, que por ahí me apoya Arturo, y se sube a YouTube.
Entonces, quien quiera puede checarlo y queda grabado todo, quién entra, quién sale, cómo está. Insisto, esto no es ninguna amenaza, ni tampoco alguna advertencia. Simplemente es el comentario como tal. ¿Por qué lo hago tan extenso? Porque ya se dio con estas dos situaciones de dinámica no cordial, ya faltosa, de respeto. Entonces, una tercera, chicos, insisto, ya no sería viable y tendríamos que optar por la cuestión aquí de sacarlos del grupo. No creo y no quiero que lleguemos a ese grado. Y más porque somos, saben que yo estoy en la dinámica de 12 del día a 3 de la tarde. Tengo a mi hija y también está en homeschool en la universidad, en la escuela donde ella está. Y ubico cómo es el trato entre niños, ¿no? Así de manera también virtual en Zoom. Nosotros somos adultos, compañeras y compañeros, y creo que pues estaría por demás estar abundando en esto. Ojalá que me tomen a bien lo que les estoy comentando. Por ahí permitan todos que podamos llevar a cabo la dinámica de la mejor manera. Les agradezco y ojalá y puedan por ahí tomar atención y respetar la exposición de los compañeros y la participación de todos los demás que estamos atentos. Adelante, por favor, compañeros. Bueno, como les decía, nuestro tema es de las garantías individuales. Principalmente tenemos que saber que la palabra garantía viene de un término anglosajón y que, bueno, en español significa, bueno, tiene diversos significados, pero podría ser como proteger, defender, salvaguardar o que sirve de apoyo. Más adelante les explicaré a qué me refiero con esto. Bueno, tenemos que ver la garantía desde dos puntos, principalmente como derechos, y para eso tengo una definición del abogado Alfonso Noriega, que dice: derechos naturales inherentes a la persona humana en virtud de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger mediante la creación de un orden jurídico y social que permite el libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y natural vocación individual y social. Bueno, la definición que da el abogado Alfonso Noriega hace referencia a que estas garantías individuales deben ser tomadas como los derechos del hombre, que todas las personas tenemos pues los derechos por el simple hecho de existir y de ser seres humanos. Entonces, este sería desde el punto de vista que tomamos a la garantía como derecho. Y desde el punto de vista como protección, como medio de protección, bueno, tenemos que en derecho público tiene diversos significados que pueden ser hacer referencia a seguridades o correcciones a favor de los gobernados, de los cuales tenemos aquí mencionados que pueden ser el principio de la legalidad, el de división o separación de poderes y el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, que son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados. Bueno, estos principios los encontramos en la Constitución, pero también puede hacer referencia como medio de protección. Podríamos hablar de el control constitucional, del juicio de amparo o del control de convencionalidad. Bueno, se establece aquí también una relación jurídica de las garantías individuales, es decir, entre quienes se da estas garantías o quién las otorga. Bueno, es una relación tripartita porque es entre el gobernado, el Estado y las autoridades. Ahorita les explico por qué. Bueno, entonces, normalmente hay un ordenamiento en cada sociedad dentro del cual se establecen estas garantías. El ordenamiento básicamente es escrito en nuestro país, entonces se dice que es escrito o también puede ser constitucionario, que es por costumbre, como ya sabemos. Sin embargo, en México se establece el escrito, que está en nuestra Constitución Política, y las garantías están establecidas en los 29 artículos primeros de esta Constitución. Bueno, después es importante señalar quiénes son los sujetos en esta relación jurídica que menciono. Tenemos al sujeto activo, que es el gobernado, la persona física sobre quien goza de estas garantías, ya sea como derechos o como medios de protección, que los puede hacer efectivos
cuando se les violan algunos derechos, o si lo tomamos como derechos, pues serían los que tienen. Tenemos que el sujeto pasivo es el Estado y sus órganos de autoridad. Esto, como mencionaba, ¿por qué? Porque el Estado en sí no puede hacerlos valer como tal, porque es una persona moral. Entonces tiene que requerir de sus autoridades para que estos puedan garantizar estos derechos. Bueno, también señalaba un punto de la unidad que tenemos que dar la definición de gobernado. La definición que aquí se establece es que es el sujeto en cuya esfera opera el acto de autoridad emanado de un órgano del Estado y que por consiguiente la relación de supra a subordinación son las relaciones entre gobernante y gobernado. Bueno, básicamente es un concepto que requería la unidad, pero es el sujeto pasivo de esta relación jurídica que acabo de mencionar. Es la persona que goza de estas garantías individuales o que recibe o tiene acceso más bien a estas garantías como medio de protección. Bueno, tenemos también las fuentes de las garantías individuales. Pueden ser la costumbre y la legislación escrita, que son las principales, como mencionaba anteriormente, y reitero que en el sistema jurídico mexicano pues están establecidas en la Constitución Política. Sin embargo, no es la única. Bueno, no podemos hablar tanto de costumbre porque, pues, como lo tenemos en legislación escrita, se habla nada más de la Constitución. Sin embargo, también están las constituciones de las entidades federativas, que pueden complementar la regulación de las garantías individuales, garantizando los derechos establecidos, por ejemplo, en los artículos 3, 4 y 5, que sabemos que es de educación, el cuarto de alimentación o de vivienda, y el 5 que es del trabajo. Bueno, el derecho a tener un trabajo. Tenemos también que, aparte de esta Constitución Federal que tenemos en el país, se puede decir que la fuente también de las garantías son los tratados internacionales, que como sabemos, México se ha ratificado, bueno, ha firmado muchos tratados internacionales a partir de la reforma del 2011 para tener mayor garantía o para poder asegurar mejor los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, tenemos documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se volvió obligatoria al ratificarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos han permitido que los derechos del hombre, en cuanto a su reconocimiento y su defensa, se internacionalicen. Y bueno, esto sería de parte de las fuentes de las garantías. Bueno, tenemos también lo que nos pedía como un concepto, un término de las garantías individuales. Ya se ha dado repetidas veces dentro de todo el curso, pero es importante conocerlo, ya que este es utilizado comúnmente en la rama del derecho, pues es donde tiene mayor aplicación. Garantía significa afianzar, asegurar o proteger algo. En este caso, los derechos de los individuos residentes o pertenecientes a un Estado o república, ya que las garantías o los derechos no se le otorgan únicamente a los que tengan carácter de ciudadano, sino a toda persona que entre en territorio nacional, como lo establece el artículo 1 constitucional. Por eso, desde el momento que toda persona nace, goza de derechos que se encuentran establecidos en la norma suprema de un Estado, también llamada Constitución, esto en algunos países, la cual es el fundamento del orden jurídico, y en ella se encuentra plasmado cuáles son los derechos de las personas y a su vez que los mismos deben ser garantizados. Es decir, no solo están plasmados ahí y ya, sino que establece que estos derechos deben de otorgarse, deben de aplicarse y deben de garantizársele a los gobernados. Estos también son llamados derechos constitucionales. Las garantías individuales son entonces todos aquellos medios de protección de los derechos públicos del cual todos los individuos podemos decir que somos acreedores, pues todas las naciones deben velar por su cumplimiento como habitantes de ella y por tal motivo debemos exigir que se cumplan. Bueno, las características de las garantías individuales también ya las habíamos visto en otra unidad, pero hay que reiterarlas. Estas son universales. En primer lugar, las garantías individuales son universales porque se aplican a todas las personas del mundo. Desde la Revolución Francesa, cuando se proclamaron los derechos del hombre, se
estableció una nueva naturaleza para todos los individuos que habitaban el planeta. 150 años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, se declaró el carácter universal de este manifiesto, para que todas las personas del mundo, y esto se ratifica más con los tratados internacionales, puedan gozar de estas garantías individuales, no únicamente de algunos países que sí las reconozcan, sino todos. Son inderogables, es decir, que ningún congreso o autoridad puede quitarlas de nuestra Constitución una vez han sido reconocidas. Estas garantías no se pueden quitar ya que ya han sido otorgadas. Son imprescriptibles. Las garantías individuales son imprescriptibles, es decir, jamás se pierden o extinguen. Si tú no usas un derecho, no es como que se vaya a calcular un término de prescripción, ya que tú debes de tenerlas por el hecho de ser humano. A pesar de garantizar el desarrollo de los derechos humanos, no terminan cuando los logran. Son originales. Consiste en que las garantías de los gobernados se inician desde el mismo momento en que existen dichas personas dentro del territorio mexicano. Es lo que les comentaba, que no únicamente los que nacieron en territorio mexicano, sino toda persona que entra en territorio mexicano, como lo establece el artículo 1 de la Constitución, se le garantizan estos derechos, estas garantías. Son inalienables, no se pueden quitar al individuo y en consecuencia no es posible venderlas o cambiarlas. Quiere decir que no son derechos que se encuentran fuera del comercio, quiere decir que son derechos que se encuentran fuera del comercio y por ende no pueden prescribir tampoco. Son irrenunciables. Las garantías son irrenunciables, es decir, no se pueden rechazar. Tú no puedes rechazar, por ejemplo, tu derecho a la libertad, a la vivienda, a la salud. Son subjetivos públicos. Se refiere a que las garantías no forman parte del derecho privado, ya que interviene el Estado. Sin embargo, tampoco al derecho público en concreto, sino a las facultades que de su autoridad procede. Es decir, no lo va a regular como tal el derecho público, sino que se lo va a delegar a sus órganos, a sus autoridades, para que éstas velen por el cumplimiento de estas garantías. La reglamentación. Consiste en crear reglamentos que desarrollen, aclaren y faculten las reglas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su calidad de objeto de reglamentación, yo encontré un punto de vista que dice que no existe la posibilidad de reglamentar las garantías individuales, toda vez que su objeto de estudio es muy relevante para establecerse en un solo reglamento. Por eso tenemos que están a nivel constitucional y en tratados internacionales incluso. La titularidad del poder reglamentario. La facultad reglamentaria corresponde al Poder Ejecutivo Federal, pero también al local, siendo la excepción a la regla los reglamentos que emanan del Poder Judicial y Legislativo. Bueno, pues en cuanto a los principios constitucionales de las garantías, estos principios se ubican en los artículos 133 y 135 de la Constitución Política. En el artículo 133 podemos encontrar el principio de supremacía constitucional y pues este establece que la Constitución, las leyes que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República y con aprobación del Senado, pues será la ley suprema de toda la Unión. Entonces, podemos decir que la Constitución se encuentra en el punto más alto del sistema normativo y pues actualmente también pues se encuentra a la par los tratados internacionales, pero pues siempre y cuando estos estén de acuerdo con la misma Constitución, entonces pues se podría decir que sigue demostrando la supremacía de la Constitución. Por lo tanto, como las garantías individuales están establecidas en la Constitución, pues también son supremas, al encontrarse por encima de la normativa secundaria. En cuanto al principio de rigidez constitucional, este se encuentra en el artículo 135 constitucional,
y consiste en una excepción a la flexibilidad de poder modificar el texto constitucional. Es decir, que se va a evitar la posibilidad de que la Constitución sea alterada de la misma forma que las leyes secundarias, ya que este artículo pues, nos establece que la Constitución puede ser reformada o adicionada cuando el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y también de la Ciudad de México. Pues como podemos ver, este es un procedimiento diferente al de una reforma de ley. Entonces, la rigidez de las garantías individuales pues supone que solo pueden ser alteradas cuando se cumplan con los requisitos que nos especifica el 135 constitucional. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En cuanto a la reformabilidad de las garantías individuales, como ya mencioné, se va a hacer de acuerdo al una anterior. ¿No puedes regresarla, por favor? Ahí está bien. La reformabilidad de las garantías individuales, pues el proceso legislativo de la reforma que hubo en 2011 se inició con el 24 de abril del 2008, cuando la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó la iniciativa. Aquí en la exposición de motivos expresaba principalmente la necesidad de armonizar el derecho interno con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Y pues el 10 de junio de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma, que entró en vigor al día siguiente. ¿Puedes cambiarle, por favor? La siguiente diapositiva, por favor. ¿La 16? No, la... ¿Esta? Sí, ahí. Sí. Pues, bueno, aquí la reforma... No, la siguiente. Bueno, los preceptos constitucionales que consagran las garantías individuales, en la reforma, de acuerdo al decreto de fecha de 10 de junio del 2011, pues este se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, se modificaron primero la denominación del capítulo primero, del título primero. También se reformaron 11 artículos, que son el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97 y el 102 en su apartado B, y también el 105. Y en 5 artículos se adicionaron nuevos párrafos. Y pues estos son el primero, en el artículo 11, perdón, y en el 29, en el 33, y también en el 102 en su apartado B. Pero los que considero pues nos interesan en el tema de garantías individuales son, primero, la modificación de la denominación del capítulo primero, del título primero, que pasa de llamarse de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Entonces podemos ver que ya hay pues una diferenciación entre estos dos términos. Después, en el artículo primero, en su primer párrafo, ya se distinguen los derechos de las garantías. Ya hay un reconocimiento de derechos y de garantías, y que también establece que estas garantías pues, son para la protección de los derechos humanos. También en el párrafo segundo de este mismo artículo se incorporó el principio pro persona, que pues implica que se favorece en todo el tiempo a las personas con la protección más amplia en sus derechos. Y en el tercer párrafo
de este mismo artículo primero, se incluye como obligación de las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Después, en el artículo 29, dispone la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. También el 33 ahora ya otorga a los extranjeros las garantías de audiencia, defensa, legalidad y debido proceso en casos de expulsión. Y por último, la fracción 10ª del artículo 89 establece que el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos regirán la política exterior y la celebración de tratados internacionales. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Esa? Ahí estoy. Sí, gracias. En cuanto a las limitaciones de a las reformas en materia de garantías individuales, Mijangos Borja, en su artículo Estabilidad y Límites a la Reforma Constitucional, que se publicó en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado en 1998, nos menciona que el Poder Constitucional Reformador pues debe actuar siguiendo ciertas reglas, que se podría decir que por lo menos dos son importantes. Pues en primer lugar, que sus posibilidades formales de actuación pues son solamente las que el ordenamiento constitucional le confiere. Es decir, que pues solo sus facultades solo son las que la Constitución le otorga y pues nada más. Y en segundo lugar, que sus posibilidades materiales en la modificación de los contenidos de la Constitución tienen por necesidad que también ser limitadas. Pues es decir, que los cambios de la Constitución pues son para que esta no esté disconforme con la realidad pues que va cambiando, pero pues sin que llegue a destruir la Constitución ni pues vulnerar su esencia. En este caso pues todo lo que tiene que ver con garantías individuales. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. A ver. La clasificación. Pues, vale. Pues primero tenemos la clasificación según el contenido mismo de los derechos subjetivos públicos. Aquí el autor, Norberto Nogueira, en su libro Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales del año 2003, nos cita al jurista alemán Jelinek, para quien el derecho subjetivo es la potestad que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto a que se dirige a un bien o a un interés. Entonces, este derecho subjetivo se va a conformar de una facultad de exigir y, por lo tanto, de una obligación de cumplir dicha exigencia. Y estos derechos públicos pueden ser privados cuando el obligado sea un particular, también pueden ser públicos cuando la obligación pues la tenga cualquier órgano del Estado. Y aquí, pues es donde se encuentran las garantías individuales en los derechos públicos, en los derechos subjetivos públicos. En la siguiente clasificación es según la índole formal de la obligación estatal. Aquí el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2994, nos señala que la obligación estatal que surge de la relación jurídica pues de esta garantía individual puede ser negativa en cuanto se impone al Estado o a sus autoridades un no hacer, una abstención, una conducta pasiva, por ejemplo, de no violar, de no vulnerar, de no prohibir, etc. Y también puede ser positiva,
en tanto a que las autoridades estatales y el Estado están obligados a realizar pues, un beneficio al titular del derecho subjetivo público o gobernado, como ya nos explicaron anteriormente, pues realizar una serie de prestaciones, hechos, actos, etc. Y ya, por último, tenemos la diferencia entre derechos humanos, garantías individuales y garantías constitucionales. Aquí, los derechos humanos, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues nos da la definición y nos dice que estos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Pues, y estos derechos pues, son inherentes a todos los seres humanos. Como menciona el concepto, los derechos humanos se encuentran tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional, es decir, que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales y pues también en las leyes. Y estos son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad, etcétera, todos los que se imaginen. Y en cuanto a las garantías, estas son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente. Este es un concepto que nos da el Pleno de la Suprema Corte y de igual forma el autor Ignacio Burgoa, en su libro Las Garantías Individuales, en su 40ª edición del 2008, pues también nos da elementos que conforman este mismo concepto, ya que él nos habla de una relación entre el gobernado y el Estado, también de un derecho subjetivo público, producto de esta relación, y de la obligación del Estado y de las autoridades de respetar los derechos, como pues ya lo expliqué hace un momento en las clasificaciones. En pocas palabras, y pues como ya mencionaron mis compañeras y pues otros equipos, también las garantías individuales tienen por objeto proteger a los derechos humanos. A diferencia de los derechos humanos, las garantías individuales solo están contenidas en la Constitución y, bueno, Ignacio Burgoa, en ese mismo libro, nos establece 5 tipos de garantías individuales y él nos dice que son la garantía de igualdad, la garantía de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantía de propiedad y garantías sociales. Y ya por último, en cuanto a las garantías constitucionales, un concepto que nos da Heréndida Salgado en su libro Manual de Derecho Procesal Constitucional del 2015, nos dice que las garantías constitucionales son instrumentos de naturaleza procesal cuya finalidad es la restauración del orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por los órganos de poder y los instrumentos protectores no fueron suficientes para lograr el respeto de la Constitución y la vigencia del principio de supremacía. Como podemos darnos cuenta, en este concepto ya nos habla de un proceso. Entonces, las garantías constitucionales pues son básicamente de carácter procesal y pues van a comprender todas las condiciones o instrumentos necesarios para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales y pues a través de un proceso. Estos, al igual que las garantías individuales, solo se encuentran en la Constitución. Y el jurista Héctor Fix Zamudio, en un anuario jurídico, que es como, bueno, en el que participan varios autores, nos dice que son 4 las garantías constitucionales que se consagran en la Constitución. Y estos son, primero, el juicio político de responsabilidad de los altos funcionarios de la Federación. Estos se encuentran en el título 4 de la Constitución, que comprende los artículos 108 al 114. También
las controversias constitucionales que menciona el artículo 105, el juicio de amparo que contempla los artículos 103 y 107 de la Constitución y los procedimientos investigatorios que hace la autoridad. Y pues también considero que se pueden agregar los controles de constitucionalidad, son el control difuso y también el control concentrado de constitucionalidad. Y pues ya esto sería todo de las diferencias y del tema del equipo. ¿Sería todo, compañeras? Sí, sí, es todo Sí, profesor. la exposición. A ver, déjenme ver. Ya de hecho participaron las tres, ¿no? A ver, déjenme nada más entonces tomarles atención. Ahí están los nombres, profe. Para tener sí, para tener bien comprobados los nombres. Primero, participó, déjenme ver. 12, 16. Primero participó Estrella Shaidel. Sí. Sí. Sí estamos, ¿verdad? Shaidel, luego fue Alejandra Azucena y luego fue Araceli en ese orden. Sí, profe. Ok, muchas gracias, ¿eh? Ok. A ver, déjenme ver entonces. Ya tomé la anotación de su exposición. Ok, ahora déjenme comentar entonces. Se abre entonces, chicos, la etapa de participación grupal. Esta segunda fase que tenemos en nuestra interacción de la dinámica de clase, para que si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, de acuerdo a sus fuentes de consulta o a lo que ustedes desarrollaron en sus notas, ahí hechas a mano de su trabajo de investigación previo, pueden hacerla saber, o si les surgió alguna duda o pregunta de esas mismas notas, ahora que están confrontadas o comparadas con la investigación que realizaron sus compañeros, todos tienen abierto en este caso la interacción en el grupo para que podamos corroborar o confirmar estos conceptos que virtieron aquí los compañeros en la unidad 8. ¿Alguien quiere participar, chicos? O chicas, Yo, profe. Si no, para pasar, si no hay alguna duda, Yo, pues, profe. a ver, comentarios. A ver, adelante, compañera. A ver, por favor, Rodrigo. Ay, muchas gracias. Es solo más que nada una duda. A ver, sí, primero tu compañera y luego Rodrigo, ¿sale? Vale, bueno, yo soy Nicole y nada más es una duda. La compañera mencionaba la diferencia entre garantía individual y garantía procesal. Por las definiciones que diga garantía constitucional, que era más que nada garantías procesales. Solo es una duda, ¿este concepto podría equipararse o podría ser igual a las garantías judiciales? Sí, las garantías judiciales con relación a lo que es las procesales, ya cuando las pones en práctica. Procesal es sinónimo de práctica, de praxis, ya no de teoría, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es de que sí, es un sinónimo de las llamadas judiciales o jurisdiccionales. Les comento, acuérdense que nosotros llevamos el modelo educativo crítico-analítico, que es comparar, contrastar las diferentes versiones que tenemos,
con otras más. Es tipo más o menos el método dialéctico, ¿no? Hegeliano, ¿no? De, a ver, vamos a ver la tesis y vamos a ver también la antítesis para yo llegar a mi síntesis. Entonces, las fuentes de consulta que ahorita sus compañeras expusieron, pues son precisamente a las que ellas se allegaron, y por eso es de que las exponen, por eso se llama exposición, exponen lo que ellas previamente investigaron, y que consideraron a bien, de las varias que hay, bueno, pues ponerlas aquí en exposición. Eso, ¿qué quiere decir? No que ni el equipo que ahorita expuso, ni el anterior de Horacio, de la cuestión filosófica, ni los anteriores que han pasado, o los posteriores que van a pasar equipos, quiere decir que como coloquialmente decimos nosotros, sea la neta del planeta, ¿no? O sea, que sea la versión verdadera o veraz, la certera, sino que es una fuente de consulta o es una versión que, de acuerdo a la comparación que vamos a estar haciendo, lógico, vamos a ubicar nosotros eso, comparativas de tesis, antítesis, para llegar a nuestra síntesis. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, Nicole? Que habrá algunas doctrinas, algunos autores, algunas posturas ideológicas que le llamen o le denominen garantías judiciales, otras garantías jurisdiccionales, otras garantías procedimentales, otras garantías constitucionales. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la doctrina o al autor que tú quieras por allí agotar, bueno, pues precisamente tú te abocarás a comparar, a contrastar y a decir, a ver, estas dicen que así se llaman, estos autores dicen que así se llaman. Ah, pues yo voy a llegar a de esa tesis y de esas antítesis, voy a llegar yo a mi síntesis y decir, ah, entonces, las garantías constitucionales, a diferencia de las garantías individuales, ¿cuáles son? Es más, la diferencia entre derechos humanos y derechos constitucionales o fundamentales. Aquí en esta unidad, chicos, ¿por qué creen que es precedida de la unidad 7, que fue posicionamiento filosófico de los derechos humanos y de las garantías? Y esta unidad 8 ya es concepto, fuentes, generalidades y características de las garantías individuales. La pregunta será, en la unidad 7 me hablaban de derechos humanos y garantías del gobernado. Fíjense, unidad 7, cuando me hablaron de el soporte o la fundamentación filosófica. Nada más que fíjense, ahí me habla de derechos humanos y garantías. En cambio, fíjense, aquí en la unidad 8, el temario, me habla de concepto, fuentes, generalidades y características, pero ya nada más me habla de las garantías. Y me dice individuales, Fíjense cómo, ¿se acuerdan que en la clase, en las primeras clases, cuando todavía estábamos físicamente en Acatlán, empezamos a hacer un cuadrante? ¿Se acuerdan que formábamos en el pizarrón? Teníamos, y que yo creo que va a ser recomendable que por ahí trate de allegarme en la siguiente sesión, de, si no de, en este caso, algún PowerPoint o láminas, mínimo sí un pizarrón, en donde yo les haga saber, por fin aterricemos estas 4 conceptos que, a mi parecer, después de la investigación que yo he llevado a cabo en licenciatura, en maestría y ahora en la postulación al doctorado, ¿no? Y en diferentes foros, congresos, conferencias, foros, simposios, todo esto que hemos estado desarrollando no solamente como catedráticos, sino como investigadores jurídicos, bueno, me lleva a exponer que son 4 conceptos diferentes, derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales y garantías constitucionales. Y estas últimas, las cuartas que dije, garantías constitucionales, es donde entran las que
por denominación o por nombre, Nicole, es las que tú me estás preguntando, comentando. A mi punto de vista, yo considero que entran en el cuarto concepto. Ni son derechos humanos, ni son derechos fundamentales, ni son garantías individuales, sino ya son las garantías constitucionales. ¿Cuáles? Las que de acuerdo a la Constitución son las que se van a llevar a cabo y que ahí las indica cuáles son. ¿Sale? Insisto, en la siguiente clase, antes de la exposición de sus compañeros, voy a tener a bien empezar a comentar esto bien aterrizado, de acuerdo, insisto, al punto de vista o a la opinión personal que yo tengo, de acuerdo a la investigación que yo he realizado, y que como, insisto, catedrático de la materia de derechos humanos y garantías individuales y o constitucionales, a lo largo de este tiempo he estado desarrollando para llegar a estos conceptos y preceptos. Yo te diría entonces ahorita, Nicole, que esas garantías judiciales o jurisdiccionales que tú has escuchado o has visto en algún libro o en algún lado, son estas garantías que nosotros conocemos como las de procedimiento, ¿no? ¿En dónde están encontradas estas garantías? Bueno, nosotros las podemos ubicar, al menos yo, de manera directa. El ejemplo así para que quede aterrizado sería 14 constitucional. ¿Sale? Y ahí es donde, fíjense, tendríamos que ir ya de manera muy precisa para que ustedes ubiquen las diferencias ya de manera así real, de manera palpable, manifiestas, escritas, positivizadas, para que vean la diferencia. Entonces, ahorita la pregunta de ya sería, entonces, unidad 8, que me habla de garantías individuales, hablando ya del temario. El título de la unidad 8 en el temario dice, concepto, fuentes, generalidades y características. ¿De qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en su temario? Sí, efectivamente habla de garantías individuales. A ver, mi querido Horacio, la pregunta directa. ¿Para ti es correcto en la unidad 8 que diga garantías individuales o es incorrecto y por qué? Bueno, es correcto para mí en el sentido de que todavía se busca abarcar algunos conceptos que, aunque ya vimos en unidades anteriores, sirven para afianzar, como lo dijo hace rato la compañera. A mí, por ejemplo, me quedó claro la distinción, especialmente cuando citó a Pixamudio y a Ignacio Burgoa, ¿no? Y bueno, para complementar esto, yo también quería hacer una pregunta y aprovecho. ¿Se puede decir que entonces la garantía constitucional es el momento en donde se unifica la parte orgánica con la parte dogmática de la Constitución? A mi punto de vista, Horacio, y es aquí donde vamos a hacer completa y totalmente el rompimiento del paradigma que traen hasta ahorita, compañeras y compañeros, con relación a sus conceptos de derechos y garantías. Mucha atención y aparte disposición. Lo que menos quiero crear en ustedes es confusión. Quiero que quede claro esto. Vamos a ubicar. Fíjense, vamos a ver. Déjenme tomar un minutito porque se está acabando la batería de mi celular y para que no me vaya a sacar. Déjenme ponerle el cargador, el turbo, para que me aguante. Permítanme un momentito. No se vayan a ir. Un minutito.
Mete a la perra, Liz, porque te salió. Chicos, una disculpa. Estoy viendo que tengo problemas ahorita con subida y bajada de internet fuerte. Me quise conectar y me está sacando. Podríamos dejar, chicos, para el jueves, podríamos dejar el análisis preciso de esto. Sí. Claro que sí, profesor. Sí, profesor. ¿Saben por qué me interesa mucho? Me interesa mucho esta parte, pero sí, veo que ahorita me saca y me mete de la sesión, ahorita porque reforzaron señal, pero sí me dicen que está muy variante, entonces no quiero que haya interrupciones. Les agradezco la atención, chicas, chicos, ahorita nada más para que quedemos así, ojalá y en estos 2, 3 días puedan, chicos, por ahí tratar de investigar en sus mismas notas con esta exposición que va en YouTube, en mi sitio, en mi página, perdón, para que empiecen a hacer las comparaciones. Y qué mejor que el jueves me comenten o me digan ustedes, en su punto de vista, en dónde encuentran las diferencias y cuáles creen ustedes que serían. ¿Sale? Ya para que ese día nos quede más que claro. Sí. ¿Sí estamos? Sí. Sale. Sí, profesor. Sí, profesor, correcto. Sí, profesor. Déjenme nada más rápidamente pasarles, ubicar quiénes son los que están aquí para ya pasarles su lista final. ¿Sale? Ok, Abraham Martínez. ¿Saben qué? De hecho, pues, como queda grabado, ya los tengo aquí, chicos. Como queda grabado, no se me preocupen, porque les digo, no quiero que me saque y no me dé cuenta de quiénes son los que a final de cuentas, se quedaron ya al final. ¿Sale? Sí, profesor, registro ahí. Sí. Ok, les agradezco la atención, chicos. Sí, Gracias. Sí, profesor. Gracias. Que estén muy bien. Profe. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Luego.